Mira, señores, una estrella. Yo quiero referirme a otro tema de manera breve, y es a lo que ha dicho Leonel Fernández precisamente. Según los datos del Banco Central y estamentos económicos del país, la economía ha crecido entre un 10 o 12% para este año, se estimaba. Crecimiento de un 10% del PIB. Pero según Leonel Fernández, en este presente trimestre, el crecimiento fue solo de 1,4%. O sea, dice Leonel Fernández en su artículo escrito hoy que la economía está paralizada. Y como eso es un gran problema que le preocupa, Leonel Fernández hace su alianza con Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, a quien los de la Fuerza del Pueblo acusaban y acusan de ser corruptos, de ser arribistas, de ser trepadores, enemigos políticos. Y una alianza también con el PRD, partido que ha llegado a su máxima decadencia y que en esta alianza está buscando oxígeno para respirar y tratar de llegar a las congresuales y municipales. De entrada entiendo que el PRD es más ganancioso que los demás en este pacto, que es un pacto que nadie conoce. Pero bien, como tres buenos padres de la justicia social, no importa todo lo que se han dicho de corrupto, tránsfuga, todo lo que se han dicho el uno al otro, ellos deciden unirse y dejar todo a un lado para rescatar a la República Dominicana. Esos tres patriotas. Aunque según Leonel Fernández en ese discurso, en ese artículo de hoy, 63% de la población dice que está peor que antes. Yo no entiendo cómo, si usted está consciente de que un 63% está peor que antes, esa prisa apresurada para hacer una alianza con quienes han dicho de usted hasta de lo que va a morir. Yo no entiendo. 63% de la población, dice Leonel Fernández, está peor que antes. Peor que antes de alguna forma implica que antes estábamos mal. Y pone el caso, por ejemplo, Leonel Fernández, de la educación. La educación está en su peor crisis, dice Leonel Fernández. Pero está en su peor crisis y él, en cierto modo, suponiendo que sea así, con lo cual yo no estoy de acuerdo, él es cuasi responsable o corresponsable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué en los gobiernos de él no se estableció el 4% para la educación que tanto se le pidió y él nunca aceptó? Probablemente parte de la crisis que tenemos hoy en la educación se hubieran cercenado si él en sus gobiernos decide con ese 4% empujar a la educación. Pero ¿qué fue lo que se hizo en la educación cuando los gobiernos del PLD? De la educación en los gobiernos del PLD salieron 5 personas como candidatos presidenciales a la República. Y eso le dice a usted, ¿para qué se cogía el presupuesto de educación en los gobiernos del PLD? Y para muestra basta un botón, porque esos 5 señores que tenían todas esas luces, siendo ministro de Educación, hoy no aspiran absolutamente a ningún ministro. Pues yo le cuento, porque no es lo mismo tú tener esa teta, esa ubre que se llama el Estado Dominicano, el principal ministerio, tú mamándola, chupándola, sacándole todos los recursos para poder aspirar, que tú hacerlo con tus propios recursos. Esa es la diferencia. Admite Leonel Fernández en su artículo, que lo pueden leer todo en Listín Diario, les invito, admite que en la República Dominicana hay una crisis, pero admite que esa crisis es igual en América Latina y en el mundo. ¿Por qué él admite que es igual en América Latina y en el mundo? Porque Leonel Fernández sabe más que nadie las razones de la crisis. Tiene el tupé Leonel Fernández de llamar a este gobierno cosmético y mediático. Claro, un gobierno cosmético y mediático, estoy de acuerdo. Pero ¿quién enseñó a los gobernantes a ser cosméticos y mediáticos? Usted, Leonel Fernández. Usted fue que trajo aquí a Goycochea, el mismo que tiene Luis Abinader. Y un paquete de asesores mediáticos que se ganan todos los cuartos del mundo más 20 pesos para promover las actitudes de este gobierno. Pero ¿lo aprendió Luis? No, son los mismos
que usted lo trajo y que el PLD gastaba todos los cuartos del mundo, más 20 pesos. Un paquete de asesores quitando el espacio incluso a periodistas honestos, serios y correctos de mi país, pero que no conocen esas argucias, esas artimañas que ellos traen para vender un candidato y hacerlo con todos los recursos del país, para ganar elecciones mediáticas. Él no puede criticar, es el menos indicado. No tiene moral política, Leonel Fernández, para criticar a este gobierno las grandes inversiones mediáticas que está haciendo, que dicho sea de paso, a mi modo de ver, es demasiado. Y lo mucho hasta Dios lo ve. Leonel Fernández dice, ya para terminar, que él cuenta con nuevos votantes, con los que se abstuvieron en las pasadas elecciones, que él los estima un 44%, y con esta alianza. Con esos tres elementos él dice que hay un muro infranqueable, o sea que no se puede violar. Pero olvida Leonel Fernández que esos nuevos votantes, una parte de esos nuevos votantes, van también para el PRM y para otros partidos. Olvida Leonel Fernández que si bien es cierto que un 44% de la población no votó en las pasadas, suponiendo que ahora voten un porcentaje, el que él quiera, también va para el Partido Revolucionario Moderno. Pero si hablamos de alianza, ellos harán alianza con 9 partidos. Y el Partido Revolucionario Moderno, que aún no lo ha anunciado, tiene pactada alianza con 20 partidos. Es decir, Leonel Fernández, en política las matemáticas no son tan matemáticas.